Bien dicen que a veces la propia familia es quien daña y tiene los peores sentimientos, y que lleva tiempo darse cuenta, así como aceptar que alguien de la misma sangre te quiera lastimar de esa manera. De eso me di cuenta cuando formé parte de una constelación familiar, en la que representé a la madre de la persona constelada, y ahí fue que me enteré del trasfondo oscuro y perverso que mi amiga estaba viviendo. En mi experiencia, nunca había participado de una constelación familiar. Para mí era un concepto nuevo. No tenía la menor idea de qué se trataba, hasta que mi amiga Patty me pidió que la ayudara. Ella estaba en este tipo de terapia y le hacía falta una persona para completar su esquema familiar. Mi amiga me explicó que esta terapia le ayudaba a entender los problemas en sus relaciones familiares, tanto del presente como de épocas pasadas. No me quedó del todo claro, pero ella me dijo que ya que estuviera en terapia lo iba a entender por completo. No me interesaba formar parte de algo que desconocía, pero lo hice por ayudar a mi amiga. Ese fue un error que cometí, porque entré en un mundo paralelo que me trajo muchos conflictos, no solo personales, sino también de índole espiritual. Patty, mi amiga, estaba casada con Andrés desde hacía 7 años. Ya tenían una niña de 5 años y un pequeño de 3. A Patty la conocía desde que éramos niñas. Y a Andrés, cuando estuvimos en la universidad, me pareció que eran una gran pareja. Y tuve razón porque llegaron hasta el altar. Y ahora tenían una bonita familia, solo que ya llevaban varios meses con problemas. Y Patty no entendía lo que pasaba con su esposo. Cambió mucho el trato que le daba. Lo veía muy poco en casa y la mayor parte del tiempo estaba de mal humor. Mi amiga buscó la manera de salvar su matrimonio asistiendo a las constelaciones familiares. Una compañera del trabajo le recomendó a una terapeuta que, según ella, era muy buena. Había ocasiones que, con 2 o 3 sesiones, encontraba el origen de los problemas y se solucionaban con facilidad. Así fue que asistí como parte del grupo de personas que iban a cooperar con Patty. La cita fue en una casa del centro de la ciudad, que contaba con un salón grande para poder realizar la terapia. Éramos 10 personas las que formamos parte del equipo de Patty. A cada una se nos asignó un papel determinado para la terapia. A los hombres les dieron el rol del hermano, del primo, del tío o del padre de Patty. A las mujeres el de la hermana, la prima o la madre de Patty. La terapeuta me dijo que yo iba a tener la función de ser la madre de Patty y que debía de actuar como si fuera ella. No era necesario haberla conocido, simplemente haría libremente lo que yo quisiera. Ella nos estaría guiando y dando las instrucciones precisas para desarrollar la constelación. Como era mi primera vez que participaba en este tipo de terapia, se me hizo rara, o más bien no entendí qué relevancia tenía que yo actuara como si fuera la mamá de Patty, pero eso no era lo importante. Lo extraño fue lo que me sucedió a partir que me dieron el rol de ser la madre de mi amiga. Mientras hicimos la actividad, me empezó a dar un dolor de cabeza muy fuerte. Sentí náuseas y un calor recorría todo mi cuerpo. Hubo momentos que sentí que me quemaba. Fue cuando me empecé a desesperar. Ya no quería estar ahí. Hasta que no aguanté las náuseas y fui al baño a vomitar. Ni siquiera pude avisar. Solo me fui corriendo. La terapeuta se quedó mirándome extrañada. Cuando volví del baño, ya no quise continuar con la terapia. Me senté en una de las sillas. Mientras era espectadora de lo que hacían los demás, mi amiga estaba al centro de las personas, y ellas se movían alrededor de ella, haciendo con libertad diferentes cosas. No sé por qué mientras observaba, sentí un coraje sin entender el motivo de su causa. En pocas palabras, la pasé muy mal. Después que terminó la terapia, la terapeuta se acercó conmigo y me preguntó qué sentía. Cuando le conté todo lo que me sucedió y lo molesta que me encontraba sin entender por qué, ella fue a hablar con Patty. No sé explicar qué me ocurrió ese día, porque a partir de esa ocasión ya no volví a ser la misma. Algo en mi interior se quebró y tenía pensamientos negativos hacia mi amiga. Había algo que me provocaba una ira incontenible, pero me controlaba ya que no había motivos para sentirme de esa manera. Era incómodo cada vez que veía a Patty sentir eso, así que busqué cualquier pretexto para evitarla.
Sabía que ella vivía momentos difíciles en su familia y que hacía poco tiempo su padre había muerto, pero ya no era sostenible estar a su lado y fingir que no me sucedía nada. Nunca se me ocurrió hacer algo al respecto, buscar ayuda para que me orientara sobre esos cambios que ocurrieron en mí, porque no era lo único que me sucedía. También por las noches empecé a soñar con la misma persona, y el sueño era recurrente. Veía a una mujer vestida completamente de negro que se escondía entre la oscuridad. Mientras yo caminaba por una calle vacía, esa persona siempre estaba al acecho de mí, pero a cierta distancia no se acercaba. Aunque se mantenía lejos, yo no dejaba de tener miedo, un temor a que en cualquier momento me hiciera daño, porque no era simplemente una mujer vestida de negro, era alguien amenazante que me daba la sensación de que en cualquier momento me podría lastimar. En una ocasión desperté muy asustada porque en ese sueño la mujer se acercó tanto a mí que le pude ver el rostro. Era la mamá de Patty, pero con unos ojos negros y su cara desfigurada. Me dijo unas palabras, algo así como que las dos éramos una sola persona. Desperté temerosa. Fue como suelen ser los sueños, que se sienten tan reales, tanto que creí que la señora estaba dentro de mi habitación. Encendí la luz, pero todo estaba en orden. Dentro no había nadie. Todo fue producto de un mal sueño. Hubo algo que me inquietó mucho. ¿Por qué soñaba tanto con la mamá de mi amiga? Conocía de muchos años a la señora, y era una persona muy gentil. No entendí nada. Una tarde me habló por teléfono Patty. Me había distanciado tanto de ella que no sabía cómo se encontraba. Dejé de buscarla y de tratar de ayudarla. Patty me dijo que necesitaba verme con urgencia. Las cosas estaban peor dentro de su casa, y no sabía qué hacer. No tuve otra opción que verla. Cuando llegué al café que me citó, me sorprendió verla tan delgada y con una cara muy asustada. Sentí compasión por ella, y en ese instante se fue la rabia que sentía. Pude platicar como lo hacía antes, con la confianza y la empatía de tantos años de conocernos. Yo la consideraba como mi hermana, ya que nunca tuve una. Lo que me contó Patty fue muy extraño. Me dijo que su matrimonio estaba muy mal. Andrés con mucha frecuencia ya ni siquiera iba a dormir, y que cada vez lo veía más agresivo con ella. Le demostraba que ya no la soportaba. Ni siquiera se portaba bien delante de su mamá. Se la llevó a vivir a su casa cuando su padre murió, porque tuvo una depresión muy profunda y le dio miedo que fuera a hacer algo muy grave. Por eso la tuvo con ella, viviendo bajo el mismo techo. Había algo que le incomodaba mucho. Después que su mamá se fue de la casa, ella empezó a sentir como si todo el tiempo la estuvieran observando. Le daba la sensación de que había alguien más dentro, y por las noches era peor. Escuchaba como si alguien caminara por toda la casa, unos pasos lentos que se movían entre lo oscuro. Su hija con frecuencia despertaba llorando porque soñaba con una bruja que se la quería llevar. Su niña decía que la señora vestida de negro se acostaba a su lado, le cantaba una canción infantil y luego le decía que pronto iban a estar juntas, que en poco tiempo iban a estar juntos los tres, ella, su hermanito y la señora vestida de negro. Cuando Patty me dijo que su hija veía a una señora vestida de negro, le pregunté más detalles, porque era muy extraño que la niña pudiera soñar con la misma mujer que yo. Pero mi amiga no lo sabía. Llorando, me dijo que tantos años de conocer a Andrés, ahora era otra persona, que parecía que la odiaba, porque la trataba con mucho desprecio. Además, lo veía muy poco. Iba solo a recoger ropa y ver a las niñas, pero él ya no quería nada con ella. Patty me dijo que estaba enferma. Se sentía muy cansada y sin ánimos de hacer nada. Ya faltaba mucho al trabajo, y le dijeron que una falta más y tendría que irse, porque su eficiencia había bajado mucho. Si no mejoraba en 15 días, tendría que renunciar por su falta de compromiso y responsabilidad. No podía creer que Patty me dijera todo eso. En pocas semanas que dejé de verla, sucedieron muchas cosas. No sabía cómo toda su vida perfecta se había ido a un pozo. Ya eran muchas coincidencias,
y quizás alguien le había hecho un trabajo de brujería. Aunque no era creyente de ese tipo de prácticas, mi mamá sí lo era, y por ella llegué a ver ciertas cosas que no tenían explicación. Antes de hacerle el comentario, le pregunté qué opinaba su terapeuta respecto a los problemas no resueltos. Patty, un poco molesta, me dijo que ella le comentó que el problema real provenía de su mamá, y la prueba fue cómo me puse cuando hice el rol de ser su madre en la constelación familiar. Definitivamente era necesario llevar a su madre a la terapia para resolver los problemas, pero Patty me dijo que no era posible. Siempre se llevó bien con su madre. Era verdad que cuando la llevó a su casa surgieron ciertas contrariedades, pero eran parte del trato cotidiano, nada que tuviera que ver con problemas reales. Lo que verdaderamente le preocupaba era ver a sus niños nerviosos y asustados. Su niña decía ver a una mujer vestida de negro, y el pequeño empezó a orinarse en la cama, producto de un temor, pero no sabía a qué. Además, Patty se encontraba enferma. Apenas le estaban haciendo estudios, pero se sentía muy mal. Toda su vida era una porquería. Sin pensarlo más, le dije que iríamos con una mujer que sabía de brujería. En lo personal, yo no la conocía, pero mi madre decía que era muy buena. Ella echaba las cartas del tarot, y sin decirle nada, sabía ver lo que le sucedía a sus clientes. Así que me di a la tarea de llevar a mi amiga con esa mujer de nombre Mercedes. Al día siguiente fuimos por la tarde. Cuando vi a mi amiga, se notaba peor que el día anterior. Estaba muy pálida y apenas podía caminar. Pensé que, más que una vidente, necesitaba con urgencia un médico, pero ya estaba la cita hecha. Curiosamente, Mercedes vivía en la misma colonia que la mamá de Patty, pero mi amiga ni siquiera lo notó. Estaba ausente con la mirada perdida. Cuando entramos al local de la vidente, ella ya nos estaba esperando. Le pedí que me permitiera formar parte de la sesión, y estuvo de acuerdo. Era verdad lo que mi mamá me dijo. Mercedes no le preguntó nada a Patty, barajó las cartas, se las puso al frente a mi amiga, y le pidió que hiciera 3 montones, y ahí comenzó lo perturbador de todo. Cuando vi la cara de Mercedes, supe que le habían hecho un trabajo muy fuerte a mi amiga. Sin saber nada acerca de la brujería, los ojos y la reacción de esa mujer me dieron a entender todo. Mientras que Patty seguía ausente, parecía que no se daba cuenta de nada. Mercedes dijo lo que ya sospechaba, que Andrés tenía una relación con otra mujer, y que él al principio se resistió a andar con esa mujer, pero ella hizo todo lo posible porque se quedara a su lado, tanto así que le hizo un trabajo de amarre a su esposo, y algo para dañarla a ella. Lo que sus hijos vivían solo era la consecuencia de lo fuerte de la brujería, pero lo que esa mujer quería era la vida de mi amiga Patty, con todo y familia. Entendí que la quería hacer a un lado, por eso estaba enferma, y los médicos no le encontraban ninguna enfermedad. Decían que era estrés y que todo se resolvía con descanso. Por eso ya tenía tantos problemas en su trabajo, porque en el seguro ya no le daban incapacidad, con el argumento de que no estaba enferma. Antes de terminar la sesión, Mercedes me pidió hablar a solas. Le dije a Patty que me esperara afuera, y me quedé dentro del local. Cuando ella dijo que Andrés tenía otra relación, ni siquiera me sorprendió. Por su comportamiento, yo también lo presentí. Pero cuando estábamos las dos y me reveló que la mujer que le estaba haciendo todo el daño era la madre de Patty, no lo podía creer. Eso no era verdad. Y se lo dije, que no era cierto. Mercedes dejó que me desahogara, que le dijera de todo, y cuando estuve más tranquila, me mostró varias cartas del tarot que le revelaron todo. Incluso me dijo que yo también estaba sufriendo las consecuencias de eso, al formar parte de la constelación familiar y tomar el rol de madre de Patty. No sabía cómo sucedió eso, pero lo más seguro era que todavía tenía sensaciones que la propia madre de Patty vivía. Ahora todo tenía sentido. La forma como me sentí en la constelación, los sueños, los niños. Le pregunté a Mercedes por los hijos de Patty. Ella me respondió que a ellos no los quiso dañar, pero era un trabajo tan oscuro el que esa mujer realizó, no solo porque se hizo con brujería oscura, sino porque era muy fuerte.
muy denso que una madre quisiera dañar a su hija. El maleficio se volvía más poderoso. Estaba que no lo creía. Le hice muchas preguntas a Mercedes, esperando que todo fuera un error. Lo que terminó por convencerme fue que me dijo que la madre de Patty acudió con ella, y que cuando le echó las cartas sin que ella le dijera nada, se dio cuenta de que mantenía una relación con su yerno. Le comentó que no era amor sino arrebato, y que eso era transitorio. Lo podía disfrutar mientras durara, pero que no le pidiera más. Aunque la madre de Patty fue a que le hiciera un trabajo de amarre con su yerno, pero Mercedes no accedió. Le dijo que no era el tipo de trabajos que ella realizaba. Sí lo podía hacer, pero no se dedicaba a perjudicar a las personas, sino a ayudarlas, porque todas las acciones tienen consecuencias. Mercedes me dijo algo más, que yo me sentí muy mal durante la constelación familiar, porque asumí las maldiciones de la familia. Esto que vivía la madre de Patty no era nuevo. También su madre le hizo lo mismo a una de sus hijas, y venía de ascendencias pasadas. Por eso era tan difícil romper con las cadenas de maldiciones, y que ella no le quiso ayudar a la madre de Patty con el trabajo que le pedía, porque también alcanzaba de esas maldiciones, por ser tan poderosas. Una madre no imagina la capacidad que tiene para ayudar o para dañar a un hijo. Salí del local de Mercedes consternada y confundida, sin saber qué hacer, ni cómo decírselo a mi amiga cuando la vi sentada con su mirada perdida. Sentí compasión por ella. No le diría la verdad porque la devastaría, pero me comprometí con Mercedes de hacer todo lo que me pidiera. Y ahí comenzó el verdadero infierno. Mercedes me pidió que hiciera un ritual en el que eran necesarias velas de colores, hierbas y otras cosas. Primero lo haría en la casa de Patty. Luego haría un ritual de sanación y de liberación en mi casa, porque de una forma indirecta a mí también me perjudicaron. Le pedí a una de mis hermanas que se llevara a los niños de mi amiga a otra parte, y esa misma tarde empecé con la limpieza del hogar. Intenté en varias ocasiones encender las velas, y simplemente se apagaron. No había corriente de aire, ni nada que las pudiera apagar. Me llevó unos minutos conseguir que se mantuvieran prendidas, pero noté algo muy extraño. La llama de las velas era rara, se movía como si hubiera mucho viento, y el humo era de un color negro intenso. En ratos, la llama subía alto y luego se mantenía normal. El fuego se salió de control sin motivo alguno. Las velas hicieron un humo extraño y la casa empezó a llenarse de humo negro. Fue necesario salir al patio a respirar aire limpio, porque dentro sentimos que nos asfixiamos. Cuando entramos a la casa de nuevo, las velas en poco tiempo se consumieron. Ya solo quedaba de ellas la cera derretida. Fue necesario abrir las ventanas para que el humo y el olor a hollín desaparecieran. No me di cuenta que en la cera derretida se formó una figura demoníaca. Es difícil describir y entender lo que pasó aquel día, pero fueron muchos sucesos extraños, uno detrás de otro. Parecía que alguien quería impedir el ritual de sanación. Por hacer todo lo que Mercedes me dijo, no me di cuenta que Patty estaba muy mal. Empezó a decir cosas incoherentes que no tenían ningún sentido. Se puso a hablar con alguien que no existía, como si estuviera presente, pero eso no fue lo peor. Empezamos a escuchar un sonido muy fuerte, como si mucha gente viniera corriendo, y un susurro de una voz grave. Dijo algunas palabras que no entendí, pero entre la voz y los sonidos de pasos, el caos fue muy grande, tanto que no pudimos quedarnos dentro de la casa. Nos salimos de ahí. Le hablé a Mercedes para decirle lo que ocurrió y que no pude terminar con el ritual porque tuve miedo de lo que pasó y la manera en que se puso mi amiga. Mercedes me dijo que ya no siguiera, lo mejor era dejarlo así, y al día siguiente continuaría con él, pero ella estaría presente, porque lo que la madre de Patty hizo fue un trabajo muy fuerte, en el que quizás ya estaba comprometida la vida de ella. Las palabras de la vidente me dejaron pasmada. No era posible que existiera ese grado de maldad en una madre. Por ese día dejé las cosas como estaban y me fui a mi casa. Pero al entrar a mi departamento, tuve la sensación de que alguien había dentro. Y no me equivoqué.
Había una sombra oscura y enorme en la sala, a la que solo le vi unos ojos brillantes de color rojo. Quise salir, pero aquello no me lo permitió. Se fue encima de mí y perdí el conocimiento. Mientras estuve inconsciente, soñé o vi a la madre de Patty, ella vestida de color negro, con una cabellera abundante y larga que se movía por el viento, con unas uñas largas pintadas de color negro. Se acercó a mi lado y me dijo que me hiciera a un lado. Siguió diciendo más cosas que no sé si no entendí o las olvidé. No sé por cuánto tiempo estuve inconsciente, pero creo que pasó el suficiente para que se hiciera de noche, porque estaba en el piso en completa oscuridad. Me sentía muy cansada y con miedo. Me quise levantar, pero sentí todo mi cuerpo muy pesado. Con mucha dificultad le hablé a Mercedes y le dije todo lo que me sucedió. Ella me dijo que me saliera de la casa, que no me quedara dentro hasta que ella hiciera un ritual de limpieza, porque no solo mi amiga, sino yo también estaba siendo atacada por la maldición. Esa noche no dormí sola. Me fui a la casa de mi hermana. Ya no podía con esa carga sobre mi espalda y le conté todo. Ella me miró asustada. ¿Cómo era posible que una madre quisiera dañar de esa manera a su hija? Tuve el apoyo de mi hermana y me quedé en su casa durante varios días en lo que lograba ayudar a Patty. Fue necesario que Mercedes hiciera distintos tipos de rituales, en los que yo ya no me involucré directamente. Ella se enfrentó a las entidades y pudo salir invicta. No sé qué fue lo que hizo, pero un día que fui a mi departamento por cosas que necesitaba, sentí una ráfaga de viento helado que pasó por mi cuerpo, algo sumamente extraño porque todo estaba cerrado, pero a partir de ese momento ya no me sentí cansada, ni con una opresión en mi pecho como si un peso se me quitara de encima y la casa se sentía distinta. Yo lo asumí como una real liberación de un demonio que me estuvo rondando desde el día que formé parte de la constelación familiar, y en ese momento pensé en Patty. La llamé por teléfono, pero no me respondió. Hice varios intentos sin conseguirlo. Pensando lo peor, fui a buscarla a su casa. La encontré llorando desconsoladamente, sentada en el piso de su sala. Sus niños estaban a un lado de ella, sin entender lo que le pasaba a su mamá. Ellos también lloraban. Los abracé y los consolé. Cuando estuvieron tranquilos, les puse una película infantil. Y fui con Patty. Ella, sollozando, me dijo que ya sabía toda la verdad. No entendió qué le pasó a su mamá, ni tampoco a Andrés. Cuando se dio cuenta de todo, lo confrontó. Primero lo negó rotundamente, pero al verse acorralado contó toda la verdad. Patty lo corrió de su casa, diciendo que esa relación estaba terminada por completo. Respecto a su madre, prefería no decir nada. No tuve más detalles, ni tampoco quise preguntar, pero entendí que había surtido efecto el trabajo de Mercedes. Al poco tiempo me enteré que la madre de Patty murió sola en su casa. Los rumores que se decían era que ella murió de una forma extraña. Otros dijeron que se suicidó, porque sus vecinos escucharon muchos gritos una noche anterior, como si la señora estuviera gritándole a alguien. Patty no quiso hacer nada por ella. Dejó a la familia de su madre que se encargaran del funeral y no asistió. En cuanto a Andrés, no volvimos a saber nada de él, pero dicen quienes lo vieron que estaba en malas condiciones. Quisiera decir que la vida de mi amiga mejoró, pero no es así. Lo que pasó dejó una huella en ella, como si un velo de tristeza y amargura la cubriera. Yo no fui liberada del todo, por lo que supongo que mi amiga tampoco. Con cierta frecuencia tengo sueños perturbadores. Sueño con la madre de Patty. La veo vestida completamente de negro, con una cara distinta, como si fuera un demonio. Realidad o sueño, creo que ella se encuentra en el infierno, y desde ahí trata de vengarse de mí. Mercedes sigue apoyándome. Ella me da rituales y amuletos de protección, porque me lo ha dicho. La maldad traspasa las barreras de la muerte.